Asenat, la misteriosa esposa de José, gobernador de Egipto. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Una figura conocida y otra olvidada. José, gobernador de Egipto, es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Su trayectoria, llena de giros, fidelidad a Dios y dotes de liderazgo, ha fascinado a los lectores durante siglos. Sin embargo, junto a esta gran figura está Asenat, su esposa, un personaje tan misterioso como ausente en los detalles bíblicos. Aunque solo se la menciona unas pocas veces en las Escrituras, Asenat desempeña un papel fundamental en la historia de José y en la formación del pueblo de Israel. Pero, ¿quién era, después de todo, esta mujer que se convirtió en la esposa de José y madre de dos tribus de Israel? El ascenso de José de Egipto. Según el libro del Génesis, José fue llevado a Egipto cuando era joven después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Su integridad moral y sus habilidades administrativas lo hicieron destacar inicialmente en la casa de Potifar, un funcionario del faraón. Sin embargo, después de una falsa acusación hecha por la esposa de Potifar, José fue encarcelado injustamente. En prisión, José continuó demostrando sabiduría, especialmente en la interpretación de sueños. Este don lo llevó a la presencia del faraón, quien estaba atormentado por visiones que nadie podía explicar. José reveló que los sueños significaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Impresionado, el faraón no solo liberó a José sino que también lo nombró gobernador de Egipto. El matrimonio con Asenat. Como parte del honor otorgado a José, el faraón le dio un nuevo nombre, Zapenat Panea, y también una esposa, Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On, Heliópolis. El texto bíblico, en Génesis 41, recoge directamente este momento, sin ofrecer más detalles sobre la relación entre ambos antes del matrimonio. Era un importante centro religioso en Egipto, dedicado al culto solar, con Ra como una de las principales deidades. El nombre de Potifera significa regalo de Ra, lo que indica su elevada posición dentro de la religión egipcia. Por lo tanto, se supone que Asenat fue criada en medio del politeísmo y las tradiciones egipcias. El matrimonio entre José y Asenat también puede verse como una estrategia política del faraón para consolidar la autoridad de José ante la nobleza egipcia. Al unir al nuevo gobernador con una mujer de la élite sacerdotal, el faraón asegura que José sea plenamente aceptado dentro de las estructuras sociales y religiosas de Egipto. Esta alianza no solo legitima el estatus de José, sino que lo inserta en una red de influencia capaz de sostener sus decisiones durante los años críticos venideros. Aunque el texto bíblico no menciona la reacción de José ante el matrimonio, el hecho de que aceptara la unión indica su voluntad de cumplir plenamente el papel que le había sido confiado. Sin embargo, esta situación también plantea preguntas sobre cómo José reconcilió su fe monoteísta con las realidades de su nueva posición. La relación con Asenat, hija de un sacerdote de un dios pagano, representa otro desafío de identidad y fidelidad en su camino, un recordatorio de que, incluso en medio de la gloria, la integridad espiritual sigue siendo una cuestión esencial. El origen del nombre Asenat.
El nombre Asenat es probablemente una transliteración hebrea de un nombre egipcio que puede significar dedicado a la diosa Neit, una deidad asociada con la guerra y la caza. Esto refuerza su conexión con la cultura religiosa del antiguo Egipto. La Biblia no detalla su conversión, su estilo de vida ni su fe después de su matrimonio con José, pero ella se convierte en una figura central al tener los hijos que darían origen a dos de las tribus de Israel. Los hijos de Asenat, Manasés y Efraín. Durante los años de abundancia predichos en los sueños de José, Asenat tuvo dos hijos. El primero se llamó Manasés, que significa el que hace olvidar. José explicó que este nombre reflejaba cómo Dios le había ayudado a olvidar los sufrimientos del pasado, incluido el dolor de estar lejos de su familia. El segundo hijo se llamó Efraín, un nombre que lleva la idea de fecundidad y prosperidad. José declaró: Dios me ha hecho próspero en la tierra de mi aflicción. Estos nombres no solo simbolizan sanación y esperanza, sino que también establecen a los dos hijos de Asenat como protagonistas en la formación del pueblo de Israel. Los nombres que José eligió para sus hijos revelan mucho más que sentimientos personales, son testimonios de la acción divina en su vida. Manasés representa el alivio de un pasado doloroso, mientras que Efraín expresa la abundancia que Dios ha provisto en medio de la adversidad. La historia de José, marcada por el rechazo, la esclavitud y la prisión, encuentra en estos nombres un punto de inflexión. Ahora ya no es solo un superviviente, sino alguien restaurado y bendecido. Además de su simbolismo individual, los nombres de Manasés y Efraín también funcionan como declaraciones públicas de fe en un contexto extranjero. Incluso en Egipto, una tierra llena de dioses y tradiciones, José no oculta su creencia en el Dios de Israel. Al nombrar a sus hijos con significados teológicos, deja claro que reconoce la providencia divina por encima de cualquier poder humano o religioso de ese imperio. Estos niños, nacidos de un matrimonio mixto y criados en suelo extranjero, se convierten en un puente entre dos culturas. Llevan dentro de sí la identidad hebrea de José y la herencia egipcia de Asenat. Esto los convierte en figuras únicas, capaces de representar la diversidad y complejidad del pueblo de Israel, nacido no solo de una única etnia, sino de la acción de Dios entre las naciones. Manasés y Efraín simbolizan así la capacidad de Dios para redimir contextos inesperados y generar frutos duraderos a partir de ellos. La bendición de Jacob y su inserción en las tribus de Israel. En Génesis 48, Jacob se reencuentra con José y adopta simbólicamente a sus dos nietos, Manasés y Efraín, otorgándoles una bendición especial. De esta manera, pasan a ser considerados patriarcas de las tribus de Israel, junto a los hijos legítimos de Jacob. Curiosamente, Jacob da la bendición principal a Efraín, el más joven, contrariamente al orden tradicional. José intenta corregir a su padre, pero Jacob insiste en que su elección fue por revelación divina. Con esto, Efraín se convirtió en una de las tribus más numerosas e influyentes del norte de Israel, produciendo figuras históricas como Josué y el profeta Samuel. La actitud de Jacob al adoptar a Manasés y Efraín es, de hecho, un gesto cargado de significado profético y simbólico. No solo reconoce a los hijos de José como suyos, sino que los coloca en pie de igualdad con sus demás hijos, otorgándoles herencia e identidad dentro del pueblo de Israel. Esto convierte a los hijos de Asenat, una mujer egipcia, en herederos legítimos de la promesa divina hecha a Abraham,
a Isaac y al propio Jacob. El gesto de cruzar los brazos al bendecir a sus nietos, colocando la mano derecha sobre Efraín, el más joven, revela no solo la sensibilidad espiritual de Jacob, sino también una constante en las Escrituras: Dios a menudo elige lo improbable. Así como Isaac fue elegido por encima de Ismael, y Jacob por encima de Esaú, ahora Efraín es elevado por encima de su hermano mayor. Esto apunta a un modelo divino de gracia y soberanía, donde el derecho de nacimiento biológico no siempre define el destino. La bendición de Jacob también prepara el escenario para el papel destacado que Efraín desempeñaría en la historia de Israel. Con el tiempo, la tribu de Efraín aumentaría en poder y número, y a menudo se la usaría como sinónimo de todo el reino del norte. Esta prominencia cumple, en cierto modo, la profecía de Jacob de que Efraín sería mayor que Manasés y llegaría a ser una multitud de naciones. Esta elevación de Efraín y Manasés también tiene implicaciones prácticas para la estructura de las tribus de Israel. Como Leví no recibió territorio, por ser la tribu sacerdotal, se mantuvo la división de la tierra entre 12 tribus, considerando a los 2 hijos de José como representantes separados. Esto muestra cómo el plan de Dios se desarrolló no solo en las dimensiones espirituales, sino también administrativas y geopolíticas. Finalmente, la adopción de Efraín y Manasés por parte de Jacob es un momento de reconciliación y restauración familiar. Después de años de separación y sufrimiento, José no solo se reencuentra con su padre, sino que ve a sus hijos abrazados como parte del pacto divino. Es como si, en ese gesto de bendición, Jacob sellara no solo el futuro de las tribus, sino también la curación de una familia marcada por la traición y la distancia. La inclusión de Efraín y Manasés sella la unión entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza. El silencio bíblico sobre Asenat. A pesar de su papel fundamental, la Biblia permanece en silencio sobre el destino de Asenat después del nacimiento de sus hijos. No se menciona su muerte, ni su asociación con Jacob, ni los hermanos de José que más tarde se establecieron en Egipto. Este silencio es común en el Antiguo Testamento, especialmente en relación con las mujeres que, aunque importantes, no ejercieron roles proféticos o de liderazgo visible. Además, el hecho de que Asenat fuera egipcia plantea preguntas sobre su fe y cómo fue posible que sus hijos llegaran a formar parte del linaje del pueblo de Dios. Este silencio que rodea a Asenat revela también una dinámica frecuente en la narrativa bíblica, en la que los protagonistas masculinos tienen sus historias ampliamente desarrolladas, mientras que las figuras femeninas, aun cuando son esenciales para la continuidad del linaje o el plan divino, aparecen solo como personajes secundarios. La presencia de Asenat se percibe más a través de sus consecuencias, los hijos que tiene, que a través de su propia voz o historia personal. Aun así, su mención en el momento de mayor ascenso de José sugiere que tenía una función estratégica dentro del contexto político y religioso de Egipto. Al casar a José con la hija de un sacerdote influyente, el faraón no solo lo honra, sino que también lo integra a la élite religiosa del país. Esto fortalece la posición de José ante los egipcios y probablemente ayuda a la aceptación de sus reformas administrativas durante los años de crisis. El silencio también puede interpretarse como una forma de preservar la atención sobre la figura de José y su misión espiritual, sin desviar el foco hacia la cultura egipcia o los conflictos religiosos que podrían surgir con más detalles sobre la fe de Asenat. Sin embargo,
La ausencia de críticas a su persona en el texto sagrado puede ser una señal de que era respetada y aceptada entre los hebreos, aunque era extranjera. Además, la historia de Asenat suscita profundas reflexiones teológicas sobre la inclusión y la identidad. Sus hijos, fruto de la unión con una mujer de origen pagano, reciben bendiciones espirituales y pasan a formar parte de la estructura de las tribus de Israel. Esto demuestra que para Dios el origen étnico no es un obstáculo cuando hay propósito y fidelidad, anticipando el concepto del Nuevo Testamento de que la fe trasciende las barreras culturales y genealógicas. Finalmente, el silencio bíblico sobre Asenat puede verse como una invitación a contemplar lo que Dios hace incluso detrás de escena. Personas aparentemente secundarias pueden desempeñar papeles decisivos en la realización del plan divino. Asenat, aunque envuelta en misterio, representa la acción discreta pero poderosa de Dios, que entrelaza historias y culturas para cumplir su voluntad soberana. Tradiciones y leyendas judías sobre Asenat. Dadas las lagunas en el texto bíblico, han surgido varias tradiciones e interpretaciones judías que intentan explicar la historia de Asenat. El Midrash, género literario rabínico que amplía e interpreta las narraciones bíblicas, presenta dos posibilidades principales. 1. Asenat como la hija de Dina. Según una interpretación midrásica, Asenat era hija de Dina, la única hija de Jacob. Después de ser violada por Siquelm, Dina quedó embarazada y la niña fue enviada a Egipto. Allí fue adoptada por Potifera y criada como egipcia. Esta teoría explicaría la inclusión de los hijos de Asenat en el pueblo de Israel, ya que ella misma tenía orígenes israelitas. Incluso hay relatos de que José reconoció su parentesco a través de un amuleto que Jacob le dio a la muchacha. 2. Asenat como conversa al Dios de Israel. Otra opinión sostiene que Asenat era en realidad egipcia, pero que se convirtió sinceramente al monoteísmo bajo la influencia de José. Esta interpretación es más plausible, especialmente a la luz de otras historias bíblicas de extranjeros que se unieron al pueblo de Dios, como Rahab y Ruth. Así, Asenat sería una prosélita, una conversa sincera, haciéndose digna de ser madre de dos patriarcas israelitas. La obra apócrifa, José y Asenat. Esta curiosidad en torno a la historia de Asenat inspiró incluso una obra apócrifa conocida como José y Asenat, escrita en griego entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo, probablemente en Alejandría. La narración, llena de elementos románticos y dramáticos, describe cómo Asenat inicialmente rechaza a José por orgullo y diferencias religiosas, pero luego se convierte al Dios de Israel a través del arrepentimiento, el ayuno y la oración. En la segunda parte de la obra surge un conflicto con el hijo del faraón, quien se enamora de Asenat y conspira contra José. El resultado es la muerte del príncipe y el ascenso aún mayor de José. A pesar de ser una obra de ficción, José y Asenat refleja las preocupaciones del judaísmo helenístico con los matrimonios mixtos, la conversión y la identidad religiosa. La divina providencia en acción. Aunque la Biblia dice poco sobre Asenat, su historia está entrelazada con los grandes actos de providencia divina en la vida de José. Sea como hija de Dina o como conversa, su papel fue fundamental para la formación de las dos tribus de Israel y para la continuación de la alianza divina. La vida de José y su matrimonio con Asenat demuestran que Dios puede trabajar de maneras inesperadas,
dirigiendo a las personas y los acontecimientos para cumplir sus propósitos, incluida la transformación de la hija de un sacerdote egipcio en una matriarca del linaje de Israel.